Vamos a ver ahora entonces la conferencia del principio divino titulada La misión del Mesías. Es el capítulo 4, o sea que no hemos visto el tercero, que es la consumación de la historia humana, o los últimos días, que es muy importante porque el principio nos ayuda a comprender qué significan esos versículos que dan a entender que en los tiempos de la segunda venida, es decir, cuando se va a establecer el mundo ideal que todos deseamos, va a haber una destrucción física de la tierra. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas del cielo, va a haber fuego. Eso no lo vamos a ver hoy. Después viene la misión del Mesías. Lo primero que quiero recordarles es que desde el mismo momento que se produce la caída, y hablando con uno de ustedes en el intervalo, Dios tenía un ideal. Lucifer comienza a desviarse, la Biblia dice en el Apocalipsis que es Satanás o diablo. Al desviarse ya dejó de ser un ente celestial. Decide destruir ese ideal. Pone toda su energía, su sabiduría, su inteligencia, su luz, por decir de alguna manera, para destruir ese ideal. Y lo consigue. Y algo que para mí es muy importante es entender que la destrucción de ese ideal de Dios no es el plan original de Dios. ¿Okay? Eso no quiere decir que la providencia continuó y que Dios preparó el camino para que naciera Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que Dios tenía un ideal que quería que se cumpliera. Cuando ese ideal no se cumple, se ven las consecuencias de la caída. La Biblia dice que Dios se arrepintió. Ahora uno puede preguntarse, ¿pero cómo Dios es omnisciente, ¿no? Es decir, omnisciente, todo lo sabe. Él sabe que Adán y Eva van a caer, Él sabe que Caín va a matar a Abel, Él sabe que Cam se va a sentir avergonzado de su padre, Él sabe. Entonces, si Él sabe, ¿por qué se arrepiente de haber hecho algo? Si Él lo planeó, ¿cómo le puede doler en su corazón si forma parte de su voluntad? Esto es claro que su deseo era este ideal de amor, de paz, de belleza, de armonía en la tierra, que no se cumple. La Biblia dice que puso un querubín, ellos son echados del jardín del Edén, ¿no es cierto? Es decir, ellos dejaron, ¿qué significa esto? Dejaron la esfera de la dimensión celestial. Hasta ese momento eran puros, ¿sí? Estaban desnudos, sin vergüenza, en un jardín, en la esfera celestial, no perfectos, pero puros. Otro concepto importante que a veces lleva a la confusión, porque creen que Adán y Eva estaban desnudos, Adán y Eva estaban perfectos. No. ¿Por qué decimos que no? El principio divino explica, porque si hubiesen sido perfectos, ¿qué pasa? No habrían caído. ¿Perfecto quién fue? Jesucristo fue perfecto. Él pecó, Él se desvió, Él fue en contra de la voluntad de Dios, fue tentado, cayó, no. Es decir, el deseo de establecer el ideal, aunque se pierde, la providencia continúa para recuperar ese ideal de las tres bendiciones perdidas. Están fuera de la dimensión espiritual, de la dimensión celestial. Dios comienza a trabajar. Esa es la historia que se conoce como la historia de la salvación o la historia de la restauración. Es decir, volver a recrear lo que se perdió. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se perdió? Hay que recuperar lo que se perdió, o sea que no hay que hacer sabios teólogos. Un poco de sentido común lo podemos llegar a deducir. ¿Qué es lo que Dios perdió? Perdió a su hijo, ¿no es cierto? Y perdió a su hija. Perdió a los dos. ¿Quién había creado primero? Adán. Después vino Eva. Perdió a Adán
quiere encontrar a su hijo de nuevo. Porque el Mesías en hebreo y Cristo en griego significa el ungido, el que viene del linaje de Dios. Si ustedes ven en esta diapositiva, ven que en vez de establecer este ideal centrado en Dios y tener hijos, familias, sociedades y el mundo ideal, o el reino de los cielos en la tierra, por el contrario, Adán y Eva se unen en la voluntad centrada en Satanás. Sus hijos nacen con pecado. El mayor mata al menor y continúan las luchas, las guerras, derramamiento de sangre, injusticia, sufrimiento. A través de la historia providencial, lo registramos, está registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios está esperando las condiciones para que nazca un bebé de su linaje, su hijo, un Adán. Entonces, vamos a ver que para poder establecer ese fundamento, para que pueda nacer el Mesías, se tiene que restaurar lo que se perdió durante la dinámica del proceso de la caída. Por un lado, y esto es una conferencia de 2 horas, que yo lo voy a tener que hacer en 5 minutos, así que imagínense todo lo que no les voy a decir ahora. Lo primero que se pierde es la relación vertical, la fe, la confianza, la unidad que Adán y Eva debían tener con su padre. Eso tiene que ser restaurado, es el fundamento de fe. ¿Y cómo Dios va a tratar de lograr este fundamento de fe en la historia? Dios va a llamar a alguien, en el medio de esa familia, en el medio de ese pueblo, en el medio de esa nación, a una persona que va a estar en la posición de figura central, que va a estar representando a Adán, simbólicamente. Y Dios le va a pedir que haga una ofrenda. Es decir, esa responsabilidad que tenía Adán y Eva de obedecer el mandamiento que se perdió, bueno, Dios ahora le va a pedir a alguien que haga algo difícil. Dios va a llamar a alguien, le va a pedir que haga algo que es difícil. Si esa persona lo cumple en ese periodo de tiempo designado por Dios, restaura el error vertical entre Adán y Eva y Dios, estableciendo el fundamento de fe. Una parte. La segunda es horizontal, es el fundamento de sustancia. ¿Cuál fue el error? El error consistió en que el arcángel que debía unirse a Adán y Eva, que representaban a los hijos de Dios para llegar a Dios, ahora indirectamente después de su nacimiento, todo lo contrario. Este arcángel va a los hijos de Dios y espiritualmente los mata. Por eso el Apocalipsis dice, fue homicida desde el principio. La serpiente antigua, Dios les había dicho, recuerdan, el día que ustedes coman van a morir. Son inducidos por la serpiente. Ellos comen, ellos mueren. Por lo tanto, la serpiente, o Satanás, es el asesino, el homicida del principio. Entonces, Dios va a poner en la historia de la providencia 2 figuras, 2 personas. Uno que va a estar representando el lado de Lucifer, el lado caído. Otro que va a estar representando el lado de Adán o el lado celestial. Y quien está en la posición de Lucifer va a pasar por los mismos sentimientos. Los mismos sentimientos, contestando su pregunta aquí. ¿Qué pasó al arcángel Lucifer? Pero lo que va a tener que hacer es restaurar el error. Es decir, en vez de matar, como sucedió con Adán, va a tener que unirse. Entonces vamos a ver la historia providencial. Si en estas familias se establece el fundamento de fe y se establece el fundamento de sustancia, se dan las condiciones para que nazca ¿quién? El Mesías. ¿Quién fue, Sandra? Muchas gracias. ¿Ok? El deseo de Dios, y esto es importante, el deseo de Dios no es esperar 4000 años bíblicos para mandar a su Hijo y salvar a una humanidad en el pecado. El deseo original de Dios es enviar a su Hijo, al médico, al Salvador, lo antes posible. Padre de amor, sufre al ver a sus hijos como están en la miseria, ¿los quiere salvar? ¿Usted quiere esperar miles de años? No, originalmente no. El principio divino nos explica que Dios incluso intentó enviar al Mesías en la familia de Adán. Pero no nos olvidemos que siempre está responsabilidad de Dios, responsabilidad del hombre. Eso no lo disminuye a Dios en su condición de todopoderoso para nadie. Es la responsabilidad que tiene el hombre. Satanás está viendo, Satanás está esperando a ver qué va a hacer el hombre.
Dios guía, el hombre debe cumplir. Entonces la familia de Adán, debido a que Adán cae, originalmente es hijo de ¿quién Dios? Adán. ¿De quién? De Dios. Cuando cae, ¿se mancha o no se mancha? Ok. Entonces la Biblia dice que sirve a dos señores. Entonces Dios lo divide, Adán le da dos hijos. El primero, volviendo a su pregunta, responde al orden de la primera caída, es decir, la caída espiritual, la relación entre el arcángel y Eva. Ese va a estar del lado de Satanás. El segundo, aunque fue una caída, pero después de todo era la relación que en algún momento iba a suceder, original entre Adán y Eva, es Abel, que va a responder al lado de Dios. Entonces, en esa familia, como Adán cometió el pecado, como Adán cayó, la figura central en esa familia es Abel. Y Dios le pide a Abel que haga una ofrenda. ¿Recuerdan? Y Abel hace la ofrenda. ¿Y Dios la recibe o no? Sí. Y después va Caín y hace su ofrenda. ¿Y Dios la recibe o no? Pero qué Dios injusto. ¿Qué padre tan injusto? ¿Cómo recibe? Es su cumpleaños, viene su hijo menor, le hace el regalo y él lo recibe, viene su hijo mayor, le hace el regalo y lo saca votando. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque uno estaba representando el lado celestial y el otro estaba representando el lado satánico. Pero es muy interesante, por eso les digo, yo no tengo tiempo. Pero si ustedes van en el Génesis, Dios habla con Caín, Dios siempre cumple su responsabilidad. Cuando Caín se siente mal, porque por un lado es lo mismo que Lucifer, él ve ahí a Adán y Eva, Dios con Adán y Eva, Dios con Adán y Eva, Dios con Adán y Eva, y se siente mal, y después no controla sus emociones, termina todo en un desastre. Bueno, Caín también se siente mal. Si yo tengo a mi hermano, y mi hermano va, le dice, feliz cumpleaños, papi, y mi papá lo abraza y lo besa, y voy yo, feliz cumpleaños, tú salí de acá, yo me voy a sentir mal. Entonces Dios le aparece a Caín, y le dice, ¿por qué te sentís mal? No te sientas mal. Y ten cuidado, porque el pecado está al acecho. Es decir, Dios le advierte a Caín, cuidado, vos vas a tener un montón de sentimientos ahí, pero no sigas esas pasiones, no sigas esos sentimientos porque se va a cometer un pecado. Pero fíjense que Caín siente lo mismo que Lucifer. Siente ese odio, resentimiento, envidia, ¿y qué decide hacer Caín? Se repite la misma historia que en el proceso de la caída. Entonces Caín mata a Abel, no hay fundamento de sustancia, solamente el de fe, que fue la ofrenda que hizo Abel. Por eso el Mesías no nace en esa familia. Dios tiene que esperar 1600 años bíblicos, 10 generaciones, hasta que pueda aparecer del descendiente de Set, la próxima figura central de la providencia, que es Noé, el hombre justo, como dice en el Génesis. Y Dios lo llama, recuerden, siempre lo mismo, Dios llama a una persona que tiene que hacer una ofrenda difícil, y tiene que haber dos hermanos que van a tener que unirse. ¿Se ve eso? Dios llama a Noé, hace la ofrenda del arca, 120 años. Pero a diferencia de la familia de Adán, ¿quién era la figura central en la familia de Adán? ¿Quién fue la persona que tuvo que hacer la ofrenda? Abel, es decir, el hijo menor. Y en la familia de Noé, ¿quién es la persona que tiene que hacer la ofrenda? El padre, ¿sí? Entonces, para que el hijo menor pueda heredar ese fundamento de su padre, Dios establece una situación en la cual Noé queda desnudo, había bebido, y entra su hijo menor Cam, y en vez de sentir compasión y comprender que su papá había estado trabajando día y noche cumpliendo la voluntad de Dios, siente vergüenza, multiplica el mal, llama a sus hermanos, y se despierta Noé. Y pese a que es muy interesante, porque en realidad quienes cubren a Noé son los dos hermanos, Sem y Jafet. Sin embargo, Noé se enoja con Cam y lo condena a toda la descendencia. Resumiendo, el fundamento para la llegada del Mesías tampoco se cumple en la familia de Noé. Pasan 400 años, 10 generaciones, Dios vuelve a encontrar a una persona justa, es Abraham, hijo de Terá. Y lo mismo, Dios les pide a esa figura central que haga una ofrenda. No tengo tiempo, por eso voy rápido. Pero en estas 3 etapas que tenía que hacer la ofrenda
Abraham cumple las 2 primeras, se queda dormido en la tercera. En la tercera dice la Biblia que vinieron buitres, se comieron esa ofrenda y Dios lo condena a Abraham a que su descendencia va a sufrir 400 años. Por eso, que parece, pero ¿dónde está este Dios de amor que me hablan tanto? El pobre hombre se quedó dormido, estaba trabajando, esforzándose, pero se queda dormido, le comen la ofrenda y Dios lo condena a 400 años. Hay una razón muy profunda por eso, no tengo tiempo ahora, pero para terminar esta primera parte, el fundamento de fe pasa con su hijo Isaac, que tiene que hacer también una condición de unidad de corazón. Porque Cam, ¿se acuerdan? Tenía que unirse con su padre Noé. ¿Lo hizo o fracasó Cam? Fracasó. Ahora es Isaac, con Abraham. Isaac tiene que unirse de corazón con su padre. ¿Y Dios qué le había pedido a Abraham que hiciera con su hijo? Que lo sacrificara, ¿no? ¿Fácil o difícil? Imagínense, le aparece un ángel de Dios a la noche a usted en su casa, le dice, ¿cómo se llama? ¿Niña o niño? A ti. Sí. Es un niño, Alejandro. Viene el ángel del Señor y te dice, tú y Carlos, ¿Carlos era? Sí, Carlos. Ustedes me tienen que sacrificar esta noche, Alejandro, en holocausto, en el techo de su casa, a las 12 de la noche, y contentos y felices. Imagínense ustedes. Bueno, eso le pasó a Abraham. Tremendamente difícil. Hubiese sido preferible que le dijera, sacrifícate a ti mismo. Pero Abraham absolutamente tuvo fe. No tenemos tiempo ahora hablarlo, pero por eso lo considera el padre de la fe. Y es el padre de las 2 religiones que están en este momento en conflicto en Palestina. El judaísmo y el islam. Por los 2 hijos. De Ismael viene el islam, de Isaac y Jacob, Israel y el judaísmo. Entonces él decide hacer la ofrenda y lo llama a su hijo, Isaac. Vamos a hacer una ofrenda y cuando están ahí llegando al momento de hacer el holocausto, Isaac mira alrededor y no ve ninguna ofrenda, ¿no es cierto? Como yo le digo a mi hijo, vení que voy a hacer una ofrenda a Jehová. Vamos, un corderito, una vaquita. Y cuando llegamos ahí arriba no hay nada. Isaac le pregunta a su padre, Padre, ¿dónde está la ofrenda que vamos a hacer a Jehová? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Está llegando el momento, están calentitas ahí las brasas para después comer. Y bueno, Isaac se da cuenta que él iba a hacer la ofrenda. Ahora este jovencito, teniendo al papá que ya era un abuelo, podía haber salido corriendo y Abraham no le iba a agarrar nunca. Pero él se quedó. Es muy profunda esta historia, porque tanto Abraham como padre está dispuesto a sacrificar a su hijo por tener fe absoluta en Dios, pero a su vez su hijo está dispuesto a ser sacrificado por esa fe absoluta con su padre. Entonces, esto es lo precioso de la providencia, y aquí es donde se ve el Dios misericordioso de amor. Cuando el hombre cumple su responsabilidad, cuando Abraham dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer, cuando Isaac dice, sí, Padre, yo lo voy a hacer, cuando se dan las condiciones de responsabilidad del hombre, Dios dice, momento, ya no es necesario, yo no quiero ver sufrimiento, yo no quiero ver sangre, yo no quiero que mates a nadie, yo solamente quiero que cumplas tu responsabilidad, así puedo bendecirte. Y de hecho lo bendice. Le dijo, cuenta las estrellas y así van a ser tus descendientes. Entonces establece ese fundamento de fe. Pero debido al fracaso original de Abraham, la figura central pasa a ser Isaac, que tiene 2 hijos. ¿Quiénes son? Esaú y Jacob. ¿Quién es el primero? Esaú. Entonces Esaú va a tener los sentimientos que tuvo Caín, que tuvo el arcángel. ¿Sí? ¿Y cómo es la historia? Nacen los 2 gemelos. Esaú era el mayor, y un día llega del campo, estaba muerto de hambre, él era cazador, pero no había cazado nada. Y estaba el hermano Jacob, haciendo su guiso de lentejas. ¡Qué bueno que está! Y el otro, hermanito, ¿no me das un poquito? Estoy muerto de hambre. ¿Estás con hambre? Está riquísimo esto. Por favor, te pido, tengo hambre. Ajá, ¿quieres esto? Bueno, una condición. ¿Qué condición? Véndeme tu primogenitura. La primogenitura era el derecho que tenía, no como hoy en día, el derecho civil
reparte las herencias entre el cónyuge y los hijos, ¿no? Partes iguales. En aquella época el hijo mayor heredaba todo. Véndeme esa primogenitura. Y él le dice, sí, pero como Esaú no se lo consideraba una persona de palabra, le dice, no, júramelo. Esto lo pueden leer ustedes en el Génesis, júramelo en este día. Y se lo juró, que es como decir que lo firmó frente a un escribano público. Le juró que le vendió la primogenitura. Y se la vendió, le dio de comer y se acabó. Y la mamá de ellos, Rebeca, sabía de la historia, de lo que había sucedido. Ya Isaac estaba volviendo viejo y se había quedado ciego. Entonces llega el momento de la ceremonia de la bendición. Formalmente traspasarle todo al hijo mayor. Entonces lo manda a llamar a Esaú. Pero la madre sabía, y sabía que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. Por lo tanto, ¿le correspondía a quién? A Jacob. Mal o bien, él se lo juró, se lo vendió, es de Jacob. Entonces la madre le dice a Jacob, bueno, mira, ahora tu padre va a dar la bendición a tu hermano Esaú, así que ven para aquí, que te voy a preparar para ir. No, ¿cómo, mamá? Eso para mi hermano Esaú, no, papá me va a descubrir y no, qué bendición, me va a dar maldición, dice la Biblia. Tu hijo obedece a mi voz, yo me hago responsable. Bueno, entonces lo prepara, le pone aquí, dice la Biblia, porque Esaú era hombre velloso, él era lampiño. Bueno, la cosa es que va, Isaac no lo reconoce, aunque sospeche un poquito, no lo reconoce, y le da la bendición. ¿A quién? A Jacob. Termina la bendición a Jacob, ¿y quién llega? ¿Quién llega? Esaú. Papi, aquí tengo el guisado que usted me preparó, ¿ok? La bendición, papi. ¿Qué bendición? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? Tu hijo Esaú. Esaú, pero ¿cómo? Acá vino alguien que dijo que era mi hijo Esaú, ya le di la bendición. En pocas palabras, Esaú se da cuenta que su hermano Jacob había recibido la bendición. Y Esaú, dice, había desesperado, le pedía a su padre Isaac, por favor, a mí también la bendición. No, perdón, la bendición es una sola, ya la di. No. Y la Biblia dice, es muy interesante, cuando Esaú se da cuenta, dice, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Es decir, no le quiero dar un disgusto a mi padre ahora. Apenas muera mi padre, yo lo mato a mi hermano, lo mato. No que le voy a pegar un poquito por acá, lo mato. ¿No le suena conocido este sentimiento? ¿Quién sintió eso? Caín. ¿Es casualidad? No es casualidad, es providencial. Se tiene que restaurar. Y la historia se las voy a hacer muy simple. Él mantiene ese odio. Jacob tiene un curso precioso de 21 años, finalmente vuelve, porque sabe que tiene que haber la unión. Vence con el ángel, y la historia que Dios lo bendice, le pone como nombre Israel. Ahí nace el pueblo de Israel en él. Y finalmente se encuentran estos dos hermanos. Se abrazan, se besan, se reconcilian. Primera vez en la historia, desde la caída de Adán y Eva, que se establece este fundamento de sustancia. Por lo tanto, están dadas las condiciones para que nazca un bebé en la tierra que sea directamente de Dios, del linaje de Dios. Ahora, el problema es que existía ya un imperio, Egipto, satánico. Dios quiere formar entonces una nación, para que el Mesías pueda nacer en una nación, que es la nación de Israel. Y desde Abraham, este es el periodo que yo ahora no tengo tiempo, pero lo vamos a ver en la última conferencia. Pasan 2000 años, desde ese momento, desde esa unidad, hasta que nace en Belén el Hijo de Dios. Y nosotros conocemos la historia. Quizás muchos de nosotros no somos profundos estudiosos de la Biblia, pero sabemos que vino el Hijo de Dios. Jesucristo estuvo en lo que hoy es Palestina, habló, predicó, comenzó su ministerio, diciendo arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esas son sus primeras palabras públicas después del bautismo. Después que él es tentado en Mateo 4, 1 al 10, son las 3 tentaciones, comienza a predicar. Lo primero que dice Jesús es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las buenas nuevas. Él habla del reino y sus 2 primeros años habla de eso. Sin embargo, la historia registra que él comienza a ser rechazado. Él comienza a ser insultado.
se le tiran incluso piedras, se tiene que esconder. Y finalmente Él es crucificado, muere en una cruz. Ahora, lo que nosotros vamos a analizar y el principio divino nos ayuda a entender es que hay dos posibilidades. O Dios estuvo preparando por 4000 años el terreno para que naciera su Hijo en la tierra como nació el primer Adán, para establecer su reino de los cielos en la tierra, en el tiempo que nació Jesucristo, sobre el fundamento de Israel y del judaísmo, centrado en Juan el Bautista, o solamente lo que Dios quiso es que su Hijo naciera para que derramara sangre en una cruz para la redención de los pecados y volver a esperar una segunda venida. Básicamente, esta es la pregunta. Y de hecho hay personas que creen la primera, personas que creen la segunda, basada en la Biblia. Hay versículos bíblicos que dan a entender que el propósito de la misión de Jesucristo fue venir para morir en una cruz. Hay otros versículos en la Biblia que demuestran que Él vino a establecer el reino en la tierra. El principio divino sostiene la segunda, que el deseo original, la voluntad original, el corazón original de Dios es que acepten a su Hijo, para eso lo ha enviado, que lo amen, que se unan a Él, que lo escuchen, que vean que Él es el modelo del hombre verdadero, el hombre perfecto, el hombre de amor, y que Israel obedezca y cumpla, y se establezca el reino en la tierra. Ahora, ¿por qué decimos esto? Algunos de los pasajes que nosotros analizamos es las palabras de sus discípulos. Especialmente a mí me gustan las palabras de San Esteban, que fue el primer mártir cristiano. En Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: pero ustedes siempre han sido tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A quién está hablando? Estamos 2000 años atrás. San Esteban, a Israel, ¿sí? A este grupo de líderes, al otro, bueno, en general, al pueblo judío de Israel. Le está diciendo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Resistir al Espíritu Santo? No. Siempre, no a veces, no de vez en cuando. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ergo, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Así como sus padres, también ustedes. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, a quien ustedes han entregado y asesinado? San Esteban. San Esteban no le dice al pueblo de Israel: muchas gracias por haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a eso tenemos ahora la redención de nuestro pecado. No, ustedes lo asesinaron, resistieron al Espíritu Santo, lo mataron en una cruz. Ese es el corazón de los discípulos de Jesús. La misma expresión traición de Judas es otra clara manifestación de que lo que está haciendo Judas no es la voluntad de Dios. Y Judas es el instrumento final que conduce a que lo atrapen, lo lleven preso, lo flagelen y al final lo crucifiquen. Jesús dice de Judas: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre, es decir, él, el Cristo, el Mesías, es entregado. ¡Ay! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Jesús dice de Judas: hubiese sido mejor que Judas no hubiese nacido, porque por Judas yo termino muriendo en una cruz y no hay reino, hay sangre, hay guerras. Después dice Lucas 22:3, Satanás entró en Judas. ¿Quién entró en Judas? El Espíritu Santo. Dice, no es cierto? No dice el Espíritu Santo entró en Judas para que cumpliera la voluntad de Dios original. No, Satanás entró en Judas. Por lo tanto, lo que Judas hizo no es la voluntad de Dios. Y es lo que condujo materialmente a la crucifixión. Pero por sobre todas las cosas, el principio divino resalta las mismas palabras de Jesucristo. Cuando Él está en la cruz, hay muchos versículos más, pero no tengo tiempo. Cuando Él está en la cruz, Él habla con su Padre, y esto demuestra el gran corazón de Jesús, el gran corazón de ese Cristo, Hijo de Dios, que aún con toda esa injusticia,
aún con toda esa persecución, aún con todo su sufrimiento, no tiene ni una gota de resentimiento en su corazón. ¿No es cierto? Y él que le dice a su padre, Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Pero por qué perdónalos? Porque no saben lo que están haciendo. Cristo en ningún momento dice, esta es la voluntad original, Padre, así que todo está saliendo bien de acuerdo a tu voluntad. No, perdónalos. Están cometiendo un error gravísimo en realidad. Yo voy a la cruz. Perdónalos. No saben lo que hacen. Si la voluntad de Dios hubiera sido la de crucificar a Jesús, Él le hubiera pedido que creyeran en Él. Hay varios pasajes bíblicos donde Él transmite su corazón al pueblo de Israel. Le dice, Juan 8:37, yo sé que sois descendientes de Abraham, ustedes vienen de Abraham, son hijos del linaje de Israel, yo sé que ustedes son el pueblo elegido, pero aún tratáis de matarme. Pero, dice, ¿entienden? Por un lado, reconoce, sí, ustedes son los hijos de Israel, pero me quieren matar. Me quieren matar en vez de recibirme. Yo vine para ustedes. Dios me envió para ustedes, para salvarlos. Hijos de Jacob, hijos de Israel. Y ustedes me quieren matar. Porque no creen en mí. No me creen. No tienen fe en mí. Yo soy el Cristo, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Estoy aquí para salvarlos y ustedes no creen en mí y me quieren matar. Juan 6:28, cuando le pregunta cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Él dice, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que Él ha enviado? Él. Crean en mí, hijos de Israel. Yo soy el que ustedes están esperando. Una y otra vez, desesperado, transmite su corazón. Yo vengo en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Otro que viene en su propio nombre, a ese sí le recibís. Hay otros a los cuales ustedes respetan, a los cuales ustedes siguen, pero yo que soy el Hijo de Dios, no creen en mí. También cuando analizamos, él comenta el futuro acerca de Jerusalén, que representa al pueblo de Israel, en Mateo 23:37. Sienta en el corazón de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. Esa es la historia de Israel. ¿Cuántos de los profetas habían sido resistidos? Y él dice, ¿cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza sus polluelos debajo de las alas? Y tú no lo quisiste. Imagínense el corazón de Jesús. ¿Está feliz que lo están rechazando? ¿Está feliz? ¿Sí o no? No está para nada feliz. ¿Cuántas veces yo te quise abrazar, Israel? He nacido para ti, Israel. Y tú no lo has querido. Es un lamento. El título de la Biblia dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Al ver tanto rechazo. Y eso no es porque, como algunos sostienen, y lo vamos a ver en la oración de Getsemaní, que tuvo debilidad, que no quería morir o sufrir. Nada que ver. El Hijo de Dios, ¿cómo va a tener miedo de morir o de sufrir si ese es el propósito original de su misión y de su vida? Lo haría 1000 veces. Lo que sabe es que Dios quiere establecer ese reino, ese ideal en la tierra. Por eso dice el principio, si la voluntad de Dios hubiera sido que los israelitas crucificaran a Jesús, Él no hubiera pronosticado la destrucción de su pueblo. Lucas 19:44. Al entrar a la ciudad, lloró por ella diciendo, lloró. ¿Quién lloró? Jesucristo lloró. ¿Está feliz? ¿Todo va de acuerdo a la voluntad original de Dios? Oh, solo si tú conocieses en este día lo que es para ti la paz. Pero ha quedado encubierta tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes, a ti y a los que estén contigo, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. De hecho sucedió. ¿Qué pasó en el año 70? Después de la crucifixión de Jesús. ¿Qué pasó en el año 70? Los romanos, ¿qué hicieron?
Destruyeron el templo.